dice, ¿verdad? Y nos da en su palabra ciertos mandatos, no para oprimirnos, no para cargarnos de normas. No, Señor. El Señor nos instruye en su palabra para que nosotros podamos vivir verdaderamente libres. Y esta mañana vamos a hablar de algo muy importante en la palabra del Señor. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, diga conmigo tampoco, si yo no perdono, y puedes hacer así, si yo no perdono, el Señor tampoco me va a perdonar. Es así de simple o así de difícil. De manera que es una realidad que tenemos que asumir y es una realidad que tenemos que entender y aplicar y hacer, porque Dios quiere que tú vivas en libertad. Y una de las cosas para vivir con verdadera libertad es perdonar al que te ofende. De manera que el tema de esta mañana ya lo vieron, ¿verdad? Vamos a hablar de el perdón y qué dice la palabra de Dios acerca del perdón. Trataremos de ser breves, pero es importante que nosotros podamos entender y podamos saber lo que dice la Biblia acerca del perdón. Pues primer texto, ¿verdad? Mateo 6, 14 y 15. Si yo no perdono, el Padre no puede perdonarme. La otra cosa, vamos a buscar en 2 Corintios 2, 10 al 11. Es importante entender que cuando tú no perdonas, cuando hay falta de perdón en tu corazón, pues Satanás puede y tiene el poder de oprimirte. Y no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la libertad con que puedes vivir o no aquí en la tierra. Y si tú no perdonas, fíjense lo que dice 2 Corintios 2, 10 al 11, Pablo les escribía a los corintios y había una situación allí de alguien que había hecho un daño y él, ¿verdad?, estaba tratando, escribe esa carta, sobre todo la de 2 Corintios, para decirles, miren, hay que resolver esta situación con esa persona hay que resolverla. Finalmente la resuelven y Pablo les escribe, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora, ¿por qué lo perdonamos? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que les está diciendo Pablo ahí es que si ustedes no perdonan, Satanás va a tener un derecho legal de perturbar sus vidas y de influenciar sus vidas y hacer que ustedes vivan amarrados. Muchos cristianos viven todavía amarrados en ciertas áreas de su vida porque no han perdonado, no han tomado la decisión de perdonar. Hermanos, cuando alguien hace algo en tu contra, por más terrible e injusta que parezca esa situación, tú tienes que entender que debes perdonarlo, porque esa falta de perdón en tu corazón hace que Satanás tenga un derecho legal de perturbar tu vida y perturbar lo que haces. Así que por la simple razón de que tú quieres ejercer todo el dominio que Dios te ha dado a ti sobre las tinieblas, hay que perdonar. Pero si no me pide perdón, pero si no se arrepintió, pero si no me vino a pedir excusa, no importa. Perdona porque tú tienes que ser libre. Perdona porque tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Perdona porque tú no ignoras las maquinaciones de Satanás. Y como tú eres consciente de lo que Satanás hace y puede hacer, en el nombre de Jesús, corta esa ligadura que te tiene atado y decide perdonar. Efesios 4, 31, 32, Efesios 4, 31, 32 dice: quítese de vosotros toda amargura
enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y aquí va, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos limpia con su sangre preciosa y Él borra nuestros pecados y más nunca los recuerda? Amén. De esa misma manera debemos perdonar. Ahora, que más nunca los recuerde no significa que a Él se le olvidó, como tampoco a nosotros se nos olvida. Porque es verdad que no se te olvida, perdonar no es olvidar. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor no recuerda más nuestro pasado, nuestro pecado, quiere decir que Él no va a usar eso en tu contra, ni va a permitir que Satanás use ese pecado, ese pasado en tu contra, ni te lo va a restregar en la cara, ni te va a señalar por eso. Pero obviamente el Señor no pierde la memoria, como tú tampoco la pierdes cuando alguien te hace algo. Hay que aceptar eso. Número 1, hay que aceptar que Dios nos ha perdonado. Hay un himno que a mí me encanta. Dice, cansado y triste vine al Salvador, pero Él mi culpa llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, por eso alegre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. ¿Ves? Entonces, Él mi culpa llevó. Satanás va a querer recordarte tu pasado, Satanás va a querer recordar lo que tú hiciste, lo malo que eres, lo malo que eras. Eso es lo que hace Satanás, lo malo que eres. No, nosotros no podemos permitir que Satanás pues use eso porque el Señor ya lo borró con su sangre preciosa. Así que acepta el perdón de Dios. Pero entiende que de esa misma manera que el Señor te perdonó, debes tú perdonar al otro. Entonces, perdonar no es olvidar. Y eso hay que aceptarlo. Vamos a ver. Como perdonar no es olvidar, ¿qué hacemos entonces? Porque no se me olvida. ¿Cómo asumo esto? ¿Cómo puedo perdonar? Número 1, viendo a Jesús y aceptando su perdón por nosotros. Y número 2, tratando y pidiendo al Espíritu Santo que Él nos ayude a perdonar como Él nos perdonó. Y es un proceso. El perdón es una elección. Tú decides perdonar. Tú decides que eso que te hicieron, ese agravio que te hicieron, en el nombre de Cristo Jesús, tú decides perdonarlo. Y le dices al Espíritu Santo de Dios que te ayude. Ahora, cuando el Señor nos ordena, nos manda que perdonemos y nos manda cosas, ¿verdad?, que nosotros debemos hacer, es porque el Señor sabe que nosotros podemos. Todo ser humano lavado con la sangre de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo de Dios está capacitado por Dios para perdonar. Así que yo quiero que tú digas conmigo, yo estoy capacitado para perdonar. ¿Y por qué todavía siento raro? ¿Por qué todavía me molesta cuando yo pienso en lo que me hicieron? Porque es un proceso. Uno no tiene que desesperarse, angustiarse. Uno tiene que entender que la santificación es un proceso. Que el proceso de perfeccionamiento, somos santos camino, ¿verdad?, a la perfección absoluta, pero no somos perfectos absolutamente en nosotros mismos, en nuestras acciones. Así que eso hay que aceptarlo y hay que aceptarnos a nosotros mismos. De manera que es un proceso. Cuando yo decido tomar el control y cada vez que me acuerdo de eso que me hicieron y que no me pidieron perdón, etcétera, etcétera, como ya yo sé lo que dice la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús voy donde el Señor y le digo, Señor, ayúdame a que este sentimiento no me perturbe.
Y es allí donde nosotros, ¿verdad?, cumplimos la palabra de Dios cuando dice, por fe andamos, no por vista o no por lo que sentimos. De manera que el perdón es una elección. Romanos 12, 19 dice así: cuando decidimos perdonar, aunque la persona nos haya hecho algo muy injusto, aunque la persona haya hecho algo tremendamente terrible, imagínense lo más terrible, no voy a poner ningún ejemplo específico, porque cada uno tiene su terrible que alguien le ha hecho. Quizás tú me puedes contar a mí o yo te puedo contar a ti algo que me han hecho, y cuando yo te lo cuento, tú me vas a decir, no, pero eso no es nada en comparación a lo que me hicieron a mí. Pero para mí es terrible. Y a lo mejor cuando tú me lo cuentas, ¿verdad?, lo que te hicieron a ti, yo te voy a decir, no, eso no es nada a comparación con lo que me hicieron a mí. Y cada uno tiene su punto de vista, y para cada uno, pequeño o grande, la ofensa que te hayan hecho es terrible, ¿verdad? Cada uno tiene sus propios dolores por alguna cosa que otra persona le haya hecho. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque ¿sabes qué? Que aunque yo no entienda y tú no me entiendas, Jesús te entiende. Él sabe por dónde tú pasaste y por dónde estás pasando. Entonces dice Romanos 12, 19, dice esto: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios, que caiga en manos del Señor. Yo se lo dejo al Señor. Que caiga en manos del Señor, porque suya es la venganza, dice el Señor. Y resulta, es así, es absolutamente cierto. Pero es cierto en la medida en que tú sepas que la venganza es de Él y que tú tengas el corazón de Él. Porque antes de eso, Mateo dice, si no perdonas, tampoco tu Padre te va a perdonar. Antes de eso leímos, sed benignos unos con otros, ¿ves? Sed benignos, tengan bondad en su corazón hacia los demás. Y después dice, perdonándoos unos a otros. Este texto no funciona. Mía es la venganza, dice el Señor. Se lo deja al Señor, que el Señor se encargue. Pero eso no funciona para ti. Nunca vas a ver la justicia si tú no cambias tu corazón. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros. Y luego el Señor se encargará. ¿Sabes qué? Tú vas a decir o tú puedes decir o puedes pensar, es horrible, eso no es justo. Lo que me está pasando a mí no es justo. Y mira cómo está tan chévere y cantando todos los días. Ella sí, y eso que ella me hizo, Eso no es justo que a mí me pase y a ella que me hizo tanto daño no le pase. Pero ¿sabes qué? La justicia la hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti no te tiene que interesar, y a mí tampoco, lo que Dios haga o no con esa persona. Cuando nosotros asumamos esa actitud y desarrollemos un corazón perdonador y benigno hacia el ofensor, Dios se va a encargar de poner todas las cosas en su lugar. Cuando asumimos esa actitud, Satanás no tiene ningún poder de perturbarte, Satanás no tiene ningún poder sobre tu vida, pero hay que aprender a desarrollar en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo de Dios, hay que aprender a desarrollar ese carácter benigno hacia los demás y saber que la justicia está en la cruz del Calvario y el Señor hizo justicia. Por tanto, en el nombre de Jesús tendrás justicia si tu corazón es correcto. Ahora, perdona a otros por amor a ti mismo. Porque cuando tú no perdonas y guardas ese resentimiento, tú estás enganchado. Cuando uno está enganchado,
¿verdad? Estás enganchado, o así para que se vea. Y quiero avanzar, y estoy enganchado, no puedo avanzar. ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo obtener lo que Dios tiene para mí? Todo el mundo me dice, bueno, Dios va a hacer contigo esto y lo otro, y recibes profecías por aquí, por allá, y palabra, y tú crees que Dios va a hacer algo bueno contigo, pero ¿qué pasa? Que no puedo alcanzar y no puedo avanzar, porque muchas veces, no siempre, pueden haber otras razones, pero a veces una de las razones es esa, que estás enganchado a ese sentimiento y no terminas de perdonar, no terminas de vaciarte de eso que te hicieron, o de eso que no superaste, o de eso, de ese mal que han hecho en contra de ti. Entonces, en el nombre de Jesús, desengánchate. Pero lo tienes que hacer tú. Y tienes que soltar eso para seguir adelante, porque adelante hay cosas buenas para tu vida. Mientras tú sigas enrollado en tu mente con lo que me hizo, y entonces le debería pasar esto y lo otro, y Dios mío, muestra tu justicia. Mientras tú sigas en tu mente con esos pensamientos, no puedes escuchar a Dios. No puedes ver a Dios. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estar limpios de corazón es soltar todas esas cosas. Y si todavía te duele, bueno, todos los días en oración ponlo delante del Señor y empieza a dar gracias a Dios por todas esas cosas que te hicieron. Y dile, Señor, yo decido perdonar, pero tú sabes que todavía este corazón de carne, mucha carne, no puede superar. Pero el Espíritu Santo, a medida que tú confieses y a medida que tú reconozcas delante del Señor y a medida que tú quieras hacerlo y des gracias a Dios por esa persona, en esa medida Dios va a limpiar tu corazón y te vas a poder desenganchar y vas a dejar atrás esos pensamientos que no te dejan escuchar la voz de Dios. Hermanos, pero es serio y hay que tomar una decisión firme y no permitir que Satanás nos tenga enganchados a ese pasado y fluir y perdonar e ir hacia adelante. Ahora, perdonar, y esta es terrible, pero es buena. Perdonar es vivir con las consecuencias del daño que otros te hicieron. Por ejemplo, si un hombre, esposo, fue infiel a su mujer y de esa infidelidad nació un bebé, no lo quiero ver, no quiero saber nada. No, tienes que aprender a vivir con esa consecuencia. Y eso es horrible, eso es terrible. Es terrible, pero es posible. Es posible porque si Dios se hizo pecado por ti y por mí, y yo quiero ser como el Señor, porque el Señor nos manda a ser como Él, entonces tienes que aprender a vivir con las consecuencias. Si alguien hizo algo, dañó tu reputación. Una vez escuché una historia de una hermana que había hablado mal en todo el pueblo. Pueblo pequeño, infierno grande, y era algo más o menos así. En todo el pueblo se había encargado de hablar mal del pastor. Y bueno, finalmente el Señor toca a la hermana, el pastor orando por esa hermana. Llega la hermana a pedirle perdón, esta sí le pidió perdón, pero el pastor le dice, está bien hermana, yo la perdono y he estado orando por usted, pero usted me va a hacer un favor. Sí, cualquier cosa, dígame. Usted va a agarrar una almohada de plumas, va a ir en el lugar más alto del pueblo, va a descoser la almohada de plumas y va a hacer que las plumas, ¿verdad?, se las lleve el viento. ¿Eso es todo, pastor? Sí, eso es todo, después viene. Después que usted lo haga, viene. La hermana lo hizo y cuando el pastor regresa, ¿verdad?, al día siguiente, cuando la hermana regresa donde el pastor le dice, ¿lo hizo? Sí, todas las plumas se las llevó el viento. Bueno, ahora vaya. ¿Y qué?
y recoja cada una de las plumas. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, no se puede. Ya las plumas se las llevó el viento. No se puede, ¿verdad? Y hay que vivir con esa consecuencia, hay que vivir con eso. ¿Qué le tocaba hacer a la hermana ahí? Bueno, orar para que en el nombre de Cristo Jesús el Señor hiciera algo. No sé, el cuento terminó ahí, pero es impresionante. O sea, hay que vivir con las consecuencias del pecado, hay que aprender a vivir con las consecuencias del daño que te pudo haber hecho la otra persona. Si aprendemos a vivir con eso, si aprendemos a superar y a que eso no nos dañe, ni que eso lo tomes en cuenta para señalar al que te hizo daño, tú vas a tener éxito, vas a tener poder de Dios en contra de las tinieblas, poder real, ¿sí? Porque a veces creemos que el poder es solamente orar y reprender, pero no nos reprendemos los demonios que nosotros tenemos adentro. Y cuando yo digo esa expresión, no te reprendes los sentimientos, ¿ves? Que tú mismo tienes adentro, justa o injustamente. Pero vuelvo a decir, la justicia, déjasela a Dios. A mí me gusta mucho este verso, 2 Corintios 5, 21. Fíjense, la justicia es del Señor, Él lo llevó en la cruz del Calvario. 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Él llevó el pecado de nosotros, se hizo como que si Él hubiera cometido todos los pecados de todos los seres humanos. Terrible. Lo llevó sobre Él y llevó el castigo. ¿Para qué? Para que Dios a través de Jesucristo nos pudiese ver a nosotros justos. Gloria a Dios, amén, aleluya, porque el Señor me mira. Eso es tremendo, el Señor me mira a mí a través de Jesucristo, y como me mira a través de Jesucristo, me mira limpiecita, justa, perfecta y santa. Gloria a Dios. Ajá, aplauda. Ok. Ajá. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Aleluya. Ajá. Bueno, el que te hizo el daño, tienes que mirarlo a través de Jesucristo, entonces está limpiecito, perfecto y justo. Eso es el perdón. Ahí no hay muchos aplausos, ¿verdad? Si Él lo hizo así, si su obra hizo eso por nosotros y nosotros queremos ser como Él y tenemos que perdonar como Él nos perdonó, porque lo leímos al principio, ¿verdad? Bueno, gracias Señor, porque Gloriana, aunque habló mal de mí, y no me pidió perdón, y ya me está mirando, ya me torció los ojos, y no me pidió perdón, y me hizo esto, lo otro y lo otro, y jamás me pidió perdón. Véngate, Señor. No, Señor. ¿Qué tal es Gloriana? Hermanito, ¿usted me la recomienda? Bueno, mira, si yo la veo y la tengo que ver a través de Jesucristo, ¿cómo es que la tengo que ver? Limpiecita, santa, renovada. No voy a tomar en cuenta ese mal que ella me hizo para decir, no, Gloriana, ni te acerques a ella, ten mucho cuidado con eso. Entonces, cuando nosotros entendemos el poder del perdón de Jesús y lo que hizo Él con nosotros y cómo nos mira a través de Jesucristo, Señor, ayúdanos de verdad a perdonar y a no tomar en cuenta, realmente no tomar en cuenta esa falta que hicieron en contra de nosotros para dañar,
Bueno, y si la persona no es cristiana, ¿cómo yo la voy a ver a través de Jesucristo? El perdón del Señor está dispuesto a todo aquel que se acerque a Él. Y Dios, Dios es tremendamente bueno. ¿Ves? Dios ama al infinito y con misericordia eterna a ese pecador que todavía practica el pecado, y lo único que está esperando es que vuelva sus ojos a Jesucristo. Y ese mismo amor es el que tenemos que desarrollar, porque cuando desarrollamos ese mismo amor, y esto es difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil, 10 veces me lo estoy enseñando a mí, ¿sí? Y una para ustedes. Entonces, esto no es fácil, pero cuando nosotros logramos mirar a la gente con el amor de Dios de verdad, entonces nosotros realmente vamos a tener poder de Dios en contra de Satanás, en contra de las tinieblas, y nada nos va a poder vencer. Y vamos a ir hacia adelante porque no vamos a estar enganchados. Entonces, la otra cosa, no esperes que la otra persona te pida perdón. Jesús fue a la cruz antes de que tú y yo pudiésemos pedirle perdón. Jesús te amó antes de que cualquier ser humano pudiera pedirle perdón. Él fue a la cruz por Pilato, por Caifás, y ninguno de ellos les pidió perdón ahí. Caifás era el sumo sacerdote para cuando crucifican a Jesús. De manera que no esperes que para conceder el perdón, no esperes que la otra persona venga a pedirte perdón. ¿Sabes qué? Muchas veces uno se ofende por cosas que la otra persona ni siquiera hizo a propósito y ni siquiera sabe que te ofendió. Sí, es verdad, hay cosas graves y hay cosas que realmente, daños reales que te han hecho, ¿verdad? Pero la mayoría de las ofensas que tú asumes y la mayoría de las cosas que tú asumes para sentirte mal con la otra persona, la mayoría de las cosas, la otra persona ni se enteró que te lo hizo. Entonces nosotros vivimos enganchados a eso y Satanás te tiene jugando con él y tú no te das cuenta. Entonces desengánchate. Lucas 23:34 dice. Y otra vez Jesús, Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, es en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y está hablando de aquellos que le está orando por aquellos que lo están crucificando. Entonces, el Señor está orando por sus enemigos. ¿Cuál es entonces el arma para poder perdonar o para empezar a perdonar? Ora por tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Eso hay que vencerlo y hay que confesar. Es importante la confesión, porque la confesión delante de Dios libera y abre un camino para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar o empezar a obrar esa sanidad en tu vida. Perdona de corazón, es decir, dile al Señor realmente lo que sientes, y solo el Señor se lo vas a decir realmente cómo te sientes con esa persona, y luego en oración, y así se hace. Es un proceso que se hace de esa manera. Vas en oración delante del Señor y le dices, Padre, me siento mal. David, en uno de sus salmos en contra de los enemigos que estaban haciendo daño, él expresó su más profundo sentimiento. ¿Y sabe qué dijo en uno de ellos? Que sus hijos, estoy tan furioso, indignado por lo que están haciendo, que sus hijos sean estrellados contra la peña. El santo David. Y no me va a decir usted que usted alguna vez no sintió todos alguna vez, en algún momento de nuestra vida, y eso lo puede sentir hasta el más santo, no se preocupe.
Mínimo que me provoca ahorcarlo. Eso es mínimo. O sea, David expresó, o sea, si él dijo eso, es decir que huye, le dolía. Realmente estaban haciendo algo terrible y era horrible lo que estaban haciendo, porque cuenta la historia que enganchaban. Cuando los que llevaban los enemigos, los filisteos y otros pueblos, llevaban a los israelitas cautivos, los enganchaban por la boca y los arrastraban. O sea, era algo horrible, era para sentir ira, odio, para pedir a Dios venganza, ¿verdad? Entonces, él en medio de toda esa conmoción, bueno, oró de esa manera. Pero claro, vació y expresó sus sentimientos delante de Dios. Pero luego nosotros vemos que David, como entiende quién es Dios, Señor, tuya es la venganza, tú darás el pago, y empieza entonces a declarar palabras de confianza y de alabanza delante del Señor. Mire, la alabanza es un arma muy poderosa para que tú sanes tus heridas. Ciertamente no toda la vida del cristiano se reduce en alabar, pero la alabanza es un arma poderosa. Muchas veces tú le dices, Señor, ayúdame a perdonar, Padre, yo oro por esta persona en el nombre de Cristo Jesús, que se me pase, Padre, porque yo sé que tu palabra es la verdad. Señor, ayúdame a amarlo, Padre, bendícelo, guárdalo, líbralo del mal. Amén. Ay, todavía me siento así, qué horrible, y todavía la cabeza está dando vueltas y vueltas porque no puedes, pero ya oré, ya hice el paso 1, 2, 3, ¿qué hago? Bueno, mira. Alaba a Dios, empieza a alabar al Señor. Señor, en tus manos está. Ya confesé, ya dije, ya te dije cómo me sentí. Alaba a Dios, dale gloria a Dios, pero usa tu boca para expresar, porque eso libera. Eso libera. Cuando nosotros alabamos al Señor, aplaudimos, decimos gloria a Dios, aleluya, eso libera. Dice la palabra de Dios, abre tu boca y yo la llenaré, y publicará mis labios tu alabanza, ¿verdad? Entonces estoy mezclando un salmo con otro, pero tiene que ver con eso de expresar. Cuando tus sentimientos y cuando tus pensamientos estén tan embotados que tú ya hiciste de todo, lloraste y reprendiste, bueno, alaba a Dios, dile, Señor, en tus manos. Yo alabo tu nombre, glorifico tu nombre, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú tienes el control en tus manos, porque en el nombre de Jesús yo me lleno de gozo y no de desesperanza, yo me lleno de gozo y no de amargura, en el nombre de Cristo. La alabanza trae liberación, la alabanza trae gozo a tu vida. Y si tú, una vez que has confesado el sentimiento y una vez que has tomado la decisión de perdonar a esa persona y has orado por esa persona, entonces dedica tu tiempo para alabar al Señor y glorificarle, para exaltarle conforme a su bondad, su grandeza. Aleluya. Gloria a Dios, porque eso trae liberación a tu vida. Pero el cristiano debe entender que es una constante. Esto no es de la noche a la mañana, esto es una vida. Es una vida diaria de comunión con el Señor, de tomar las decisiones correctas, en este caso hablando del perdón. Tomar las decisiones correctas y entender que en comunión con nuestro Señor, que usando las armas que el Señor nos ha dejado, podemos vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y no estar enganchados a ese sentimiento que no te deja avanzar. Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere realmente que vivamos en un mundo de desesperanza y en un mundo donde no encuentra solución a nada. Dios quiere que vivamos en libertad, en un mundo que está plagado de brujería y hechicería. Dios quiere que su pueblo viva en su reino, en el reino de la luz, pero en el reino de la luz hay perdón. Hay perdón para mí, pero hay perdón para el que me ofendió. Entonces debemos vivir de esa manera. Solo de esa manera lograremos obtener las bendiciones inconmensurables e inmerecidas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es necesario despertar y desengancharse de ese pasado y de ese sentimiento. El Señor también nos dice, deja la malicia en contra de los demás, ya deja la malicia en contra de los demás y sigue hacia adelante, decide perdonar. Ayúdanos, Señor. Amén. Ayúdanos, porque cuando realmente decidimos obedecer al Señor, Él
hará lo que Él tiene que hacer y nos dará lo que Él nos va a dar y lo que ya ha preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, que el Señor pueda sanar nuestra mente y nuestro corazón, que el Señor pueda sanar nuestras emociones y que por el Espíritu Santo de Dios seamos capaces de soltar esas ofensas y seamos capaces de soltar esa amargura que otra persona pudo haberte producido. Y entender que mientras vivamos en este mundo, estamos viviendo con gente imperfecta, igual que nosotros. Que somos santos, camino a la perfección absoluta. Que es un proceso que todos estamos viviendo. Que muchas veces Dios me va a usar a mí para hacerte algo que te molesta, para ver si tu corazón está correcto delante de Él. Porque dice la palabra de Dios, hierro con hierro se aguza, es decir, cuchillo con cuchillo se afila. ¿Cómo te van a afilar? Para que estés cortando rabo y oreja al diablo, aleluya. ¿Cómo crees que te van a afilar? Te van a afilar conmigo y contigo y con el que tienes al lado y el de atrás y el de adelante, para ver si nuestros corazones están perfectos delante de Dios. Pero en el Señor hay victoria. Y en el Señor están las armas de nuestra liberación total en el nombre de Cristo Jesús. Así que hoy tú puedes quizás estar recordando nombres de personas que te vienen a la mente y estar diciendo, no puedo, sí puedo, gracias Señor, lo que sea. Pero yo te estoy diciendo que si quieres vivir en victoria real y avanzar hacia tu futuro, el futuro que Dios tiene para ti, desengánchate. Perdona realmente. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie.